Hola, ¿qué tal, chicas? Muchas gracias. Empezamos la Junta Médica y presten mucha atención porque hoy vamos a hablar de un órgano, la verdad, al que no le tomamos mucha importancia, no lo cuidamos y lo tenemos muy olvidado. Y lo peor de todo es que cuando este órgano ya no empieza a funcionar bien, los síntomas no se ven al momento. Es una enfermedad silente, ¿no? Y cuando ya aparecen los síntomas es porque la cosa está muy mal, muy avanzada. Señores, hoy hablamos de las enfermedades renales. Empezamos Junta Médica. Arrancamos el programa y ya tenemos hashtag y es Cuida tu riñón, porque así es, vamos a hablar de nuestros riñones, cómo debemos cuidarlos, ¿no? Para evitar caer en cualquier enfermedad, la más peligrosa, una insuficiencia renal. Bueno, también tenemos la línea médica, ya saben que pueden llamarnos al 619-0670. Y el número ya se lo deben saber de memoria, ¿no? Porque se lo digo todos los días, pero vamos a seguir repitiéndolo. Vamos a presentar a nuestra Junta Médica del día, un día más, ¿no? El doctor Leslie Soto, médico infectólogo e internista, y también nos acompaña el doctor Cristian León, nefrólogo del Hospital Cayetano Heredia. Doctores, hoy hablamos de los riñones, ¿no? Un tema muy importante, como decía al inicio, nos tenemos olvidados realmente, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros riñones? Vamos a darles más información acerca de las enfermedades renales, así que abran bien los ojos, las orejas también. Cuando los riñones están dañados, no pueden filtrar la sangre como deberían. La diabetes y la presión arterial alta son las causas más comunes, ¿no? De la enfermedad en los riñones. Y por último, los síntomas de enfermedad renal aparecen muy tarde. Esto es cierto. Aunque el daño es permanente, se pueden tomar medidas para proteger nuestros riñones. Y ahora sí, doctores, ¿por qué es tan importante nuestros riñones? ¿Por qué son tan importantes? Me vas a permitir que me tome la palabra, pero realmente los riñones son un órgano crítico para el normal funcionamiento del organismo. En general, casi todos los órganos nobles del cuerpo, llámese corazón, hígado, pulmón, están hasta cierto punto relacionados con el riñón. El riñón es un órgano que, por si acaso, no solamente sirve para aclarar, para eliminar toxinas o sustancias del organismo. Es un órgano que además es muy rico en producción de hormonas. Es un órgano que además interviene en el metabolismo intermediario de la glucosa. Por ende es que cuando existen problemas en el riñón, esto rápidamente se refleja en otros órganos, llámese el corazón, el pulmón, el cerebro, y eso hace pues que la función del riñón sea una situación crítica para que el cuerpo funcione normalmente. Claro, no es que solamente es el problema ahí, ¿no? Claro. Sino que al final se va generalizando. Se vuelve un problema, como nosotros llamamos, un problema sistémico, ¿no es cierto? Y la verdad que, como ya bien lo mencionaste al inicio, es tan importante que no le damos tanta importancia, ¿no? O sea, por ahí que pasa desapercibido, pero una vez que empieza, ¿no?, a dañarse y empieza a tener problemas, es cuando recién tomamos en cuenta su necesidad y en cierta forma empezamos a preocuparnos de qué hacer para resolver los problemas del riñón, ¿no? Y usted comentaba algo muy importante y era que decía, si nos levantamos en la mañana y nos duele la cabeza, ¿no? Por ahí pensamos, igual tenemos que ir, ¿no? Al médico, ¿no? Para que nos haga un chequeo, lo mismo si quizás tenemos algún problema con el corazón, pero si notamos algo con los riñones, no lo hacemos. No, en realidad uno no se levanta preocupándose, oye, ¿qué voy a hacer hoy día? Siento que mis riñones andan mal. Eso no pasa, a menos que ya empiecen a darse síntomas que desafortunadamente significan que la función renal ha llegado a un punto que casi siempre es irreversible y que casi siempre deviene en una situación muy temida que es la diálisis, ¿no? Y es que eso es lo más complicado, ¿no? Porque a diferencia de otras enfermedades, cuando vemos los síntomas, digamos, es porque son unas señales de alerta, ¿no? Que algo está empezando, que algo está funcionando mal. Pero en el caso de los riñones, cuando ya vienen los síntomas es porque ya está avanzado. Claro, cuando comenzamos a tener, por ejemplo, una orina que está con mucha espuma, decimos que estamos perdiendo proteínas. Cuando viene una orina de color rojo, estamos perdiendo sangre. Entonces ya hay un daño ya en el riñón mismo y ahí cuando la gente recién se da cuenta. Pero hay formas de prevenirlo, hay formas de saber cómo evitar que esto pueda llegar. Y lo vamos a aprender en breve lo vamos a aprender, señores. Tenemos hashtag, yo se los decía, y es Cuida tu riñón. Así que ya sabe, cualquier duda, escríbanos a las redes sociales. Vamos a ver nuestro caso.
Usted está bien grave, me dice. Su riñón está trabajando solamente el 10%. Se me quitó las ganas de comer y no tenía ganas para trabajar. Me llamo Braulio Mar Morat, tengo 64 años, diagnóstico de insuficiencia renal crónico. No sentía ningún síntoma, nada, lo que hasta el último día que estoy trabajando y he estado normal. Pero de poco a poco empezó a bajarme la hemoglobina. Y entonces se me quitó las ganas de comer y no tenía ganas para trabajar. En la clínica japonesa me tomaron unas ecografías, unos análisis de todo. Señor, me dice, usted está mal. ¿Por qué viene ya tan tarde? Me dice. No, usted está mal, tiene que hacerse diálisis. Y yo no sabía diálisis, qué era diálisis, cómo se trataba, ¿no? Me dijo, usted, su riñón está trabajando solamente el 10%. Me dieron pastillas, así como decía, tiamina, todo lo que es pastillas para desinflamante para los riñones. Estaba 6 semanas cumpliendo y me caigo y se rompió todo. Y casi pierdo el brazo porque todito se negreó. Y se había roto la fístula y otra vuelta cortaron, anularon todo eso. Entonces ahí se me vino todas las complicaciones, me hizo una bronconeumonía. Ya me fui al hospital, y en el hospital no, me dijo, tienes que dializarte, urgente, me dice. Ya yo no quería, señorita. Bien, ahí está, doctores, ¿no? El señor Braulio es el claro ejemplo, ¿no?, de que cuando los riñones están fallando al principio no avisa, ¿no? Ya lo decía él, no tenía nada, cero síntomas, y cuando finalmente llegó al médico le dijeron que ya estaba casi grave, que funcionaban sus riñones al 10%. Ahora, el señor ha dicho dos cosas que son muy importantes y que vale la pena que la población lo tome en cuenta, ¿no? Él ha mencionado de que un síntoma que suele presentarse, no en estadios tempranos, pero que sí alerta la posibilidad de un problema renal es la falta de apetito. Esa es una de las cosas que suelen manifestarse cuando ya la función renal está bastante deteriorada, pero aún no ha llegado todavía a la situación final de necesidad de diálisis. Y la otra cosa que él seguramente lo habrá visto y en todo caso lo habrán estudiado es el tema de la anemia. Hay muchos pacientes que a veces tienen anemia y claro, lo que intuitivamente piensan es que es un problema de falta de fierro. Exacto. O de que de repente están perdiendo sangre por algún lado y van donde el gastroenterólogo, donde el internista, en fin, donde una serie de especialistas que finalmente les hacen una serie de estudios, pero que a veces por ahí dejan pasar el tema renal y resultó que al final el problema de la anemia era un problema de insuficiencia renal y eso ocurre porque el riñón, como te dije al inicio, es un órgano que produce una hormona que se llama la eritropoyetina. Así es. Y la eritropoyetina es crítica para que los glóbulos rojos maduren. Entonces, la función renal deprimida, deteriorada, hace además que la eritropoyetina no se produzca y esto lleve a la anemia y la anemia tenga que ser tomada en cuenta como un posible elemento de diagnóstico de insuficiencia renal. Como una señal de alerta, ¿no? Como estaba diciendo. Y eso es muy importante lo que usted ha comentado, porque era raro que sepamos, ¿no?, de que la anemia estaba también relacionada con problemas renales, ¿no? Vemos ahí el dato número 1. Algunos problemas renales pueden ser temporales, mientras que otros son síntomas de enfermedades crónicas que podrían derivar en insuficiencia renal. ¿Cuándo ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica? En general, hablamos de enfermedad renal crónica cuando el daño renal es persistente por más de 3 meses. O sea, si uno identifica, por ejemplo, una elevación de la creatinina o la presencia, como bien dijo el doctor Leslie, de orina espumosa, que significa pérdida de proteínas, o la presencia de sangrado por más de 3 meses, esa condición ya se cataloga como un problema crónico, como enfermedad renal crónica y necesita pues ser tratada como tal, ¿no? Pero una cosa es la enfermedad crónica como tal y otra es la falla renal. Claro. Son dos cosas diferentes. En realidad la enfermedad renal crónica puede acompañarse de deterioro de la función renal o no. Pero lo que es invariable son la presencia de esas alteraciones, ¿no? La presencia de orina espumosa, la presencia de sangrado o inclusive malformaciones anatómicas que pueden ser adquiridas o congénitas. Me explico. Un niño que nazca con un solo riñón o que tenga un riñón hipoplásico pequeñito es un paciente que ya tiene enfermedad renal crónica por el solo hecho de tener esa alteración anatómica. Exacto. ¿No? ¿Sí? ¿Y ese niño, por ejemplo, doctor, tiene que llevar diálisis durante toda su vida? No, si tiene, no. Una persona puede vivir con un solo riñón. Perfectamente. Pero definitivamente tiene que ser más cuidadoso que otras personas por tener un solo riñón. Tiene que tener una dieta mucho más saludable, tiene que ser una persona que tenga un estilo de vida estrictamente saludable y que sea más cuidadoso en el control y el seguimiento. Claro, ¿no? Que el resto de personas. Y luego también vamos a
hablar de las dietas, ¿no? Porque además de la buena alimentación y los ejercicios, los que ya tienen una enfermedad renal, ya digamos crónica, tienen que llevar una dieta todavía más estricta, ¿no? Más estricta de lo saludable. Vamos a ver, doctores, cuáles son, los factores de riesgo, ¿no? Vemos ahí 3 factores de riesgo. En primer lugar, la diabetes, la hipertensión y también antecedentes familiares. Claro, en nuestro medio y a nivel mundial realmente la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal crónica. Esto implica, la diabetes lo que va a hacer no solamente es que se aumentó el azúcar, sino que ese azúcar malogra los vasos chiquititos. El riñón tiene vasos pequeños, entonces comienza a funcionar menos cada vez. El paciente que tiene diabetes es un paciente que debe tener controles del azúcar y controles renales, puesto que su enfermedad per se va a hacer que la enfermedad renal vaya avanzando si no tiene un buen cuidado. Lo que no significa que un diabético va a tener falla renal, sino que un diabético debe de cuidarse, tomar su medicación, la dieta que le corresponde para evitar llegar a la falla renal crónica. Entonces, aclaremos ese punto, ¿no? No significa que una persona que es diabética sí o sí va a acabar en una enfermedad renal. Ahora, yo quería agregar 2 factores más que son sumamente importantes y que no están considerados en la pantalla. Por ejemplo, la obesidad. Añadimos también a los factores de riesgo la obesidad. La obesidad, sí, actualmente se ve eso. Así es, ¿no? La obesidad actualmente es una causa de enfermedad renal crónica. O sea, un sujeto obeso puede llegar a la insuficiencia renal sin ser diabético, sin ser hipertenso. Y la otra situación que debe tomarse en cuenta, sobre todo para la gente que nos está viendo, es que los adultos mayores tienen alto riesgo de hacer enfermedad renal crónica. O sea, estamos hablando de personas por encima de los 65 años, sean o no sean hipertensos, tienen alto riesgo de enfermedad renal crónica. Muy bien, vamos a recapitular entonces cuáles son los 5 factores de riesgo, ¿no? En el caso de las enfermedades renales. Lo vamos a ver, la hipertensión, la diabetes, antecedentes familiares, ya adultos mayores y también, atención, la obesidad. Por eso insistimos aquí siempre en la Junta Médica, ¿no? Con el tema de la buena alimentación, llevar una vida activa, ¿no? Haciendo ejercicios saludables, etcétera. Pero que hay que empezar desde temprano, o sea, porque fíjense, nuestro país, y no tengo ahorita la referencia exacta, pero en nuestro país hay un muy alto porcentaje de niños obesos. Está comenzando a ver, claro. La obesidad empieza en la infancia, ¿no? Y eso significa ¿qué cosa? Que a nuestros niños les estamos dando loncheras poco saludables, les estamos acostumbrando a comer cosas poco saludables. Para salir un poco del paso, uno le da por ahí una comida chatarra. ¿No? Y luego después vemos, ¿no?, en todos los problemas que pueden cuando llegan a nuestra derivar, edad, ¿no? Cuando ya son adultos. Ya estamos mal. Están jóvenes. Así es. Jóvenes. Bien, doctores, signos tempranos. A ver, dolor del riñón, sangre en la orina, proteína en la orina. Cuando hablamos de dolor de riñón, exactamente, ¿dónde nos duele? ¿Aquí, atrás, en la parte de atrás? Mira, por favor. A ver, doctor, ilústrenos. Mire, el riñón no duele. No duele el riñón. No duele. Y cuando dicen aquí, me duele toda esta zona, eso es el lumbago, señora. Es contractura muscular. Ya. La gente que está en malas posiciones le duele la parte posterior y uno comprime el músculo y le duele. Ya, entonces, aclaración. El riñón, señores, no duele. Ahora, yo suelo recibir muchos pacientes con dolor renal, ¿no es cierto? El dolor en el riñón, pero el riñón solamente duele en 3 circunstancias. ¿Cuáles son esas? Que son un riñón inflamado por una pielonefritis, por ejemplo, o sea, una infección urinaria renal. Entonces sí duele, pues, doctor. O sea, sí duele. Claro, pero es que vas a ver que son diferentes dolores. No, pero una cosa es que el riñón duela y otra cosa es que tengas dolor lumbar y que lo asocies al riñón. Claro. Esa es otra cosa. Ya. Entonces, el riñón duele cuando está infectado, cuando hay un tumor renal o cuando hay un cálculo renal enclavado en el uréter que produce un cólico renal. O sea, sí duele en esas circunstancias, pero casi en el 90% de personas que tienen dolor en la espalda, en la zona baja de la cintura, son los riñones. No son los riñones. Y además también, por ejemplo, alguien que tenga una pielonefritis, una infección del riñón, viene con ese dolor más fiebre. O sea, viene con algo más. El que tiene cálculo tiene un dolor acá que se va hacia la parte genital. Entonces, tiene más cosas. La gente que y cuando el riñón está infectado, ¿dónde duele? ¿Aquí mismo? En la zona, en la zona baja de la espalda. Claro, y hay movimientos y maniobras que uno hace para saber si es riñón o es músculo. Entonces uno puede diferenciar. Perfecto, muy bien. Ha quedado claro entonces. Hacemos esta primera pausa en Junta Médica, ya lo sabe, estamos en vivo. Llámenos y tenemos también hashtag yo cuido mi riñón. No, cuida tu riñón, perdón. Pausa. En Junta Médica estamos
estamos hablando de los riñones, por eso nuestro hashtag es Cuida tu riñón. Recuerde, señor, información es prevención, por eso la Junta Médica es el equipo de la salud. Se une a la Junta Médica el doctor Ray Tixe, endocrinólogo de la clínica Ricardo Palma, ¿no? Para que nos pueda ayudar un poco más a entender, ¿no? Todo este tema de los riñones y cómo debemos cuidarlos. Bien, estamos aquí, doctor, vamos a ver cuáles son los tipos, ¿no? de enfermedades renales que podemos encontrar en nuestros riñones. Bueno, en realidad, cuando uno habla de enfermedad renal, habla de una gran variedad de enfermedades, ¿no? Donde la enfermedad tal vez más representativa y la que mayor problema a la salud pública aporta es la insuficiencia renal crónica. Pero como bien mencionaron hace un momento, también existe lo que se llama la insuficiencia renal aguda, que es un deterioro también de la función renal, pero que es de forma transitoria. Se da de forma súbita y transitoria y está generalmente asociado a causas reversibles. Por ejemplo, una infección generalizada, la deshidratación, que conversamos hace un momento sobre el tema de la deshidratación, y algo que sí es muy importante que la gente conozca es el tema de la automedicación. Hay medicamentos que también pueden llevar a desarrollar insuficiencia renal aguda y definitivamente... ¿Como los antiinflamatorios, por ejemplo? Hay ciertos antibióticos, ¿no? Leslie después puede seguramente aportar algo al respecto. Hay medicamentos analgésicos antiinflamatorios. En general, la lista de medicamentos que pueden llevar a insuficiencia renal es enorme. Pero el problema no está en tomar los medicamentos, sino en tomarlos sin saber exactamente cómo están mis riñones. ¿Cómo los tomamos? Y finalmente que lo autoprescriban, porque de hecho que si un médico hace la prescripción, tiene que tomar en cuenta una serie de criterios, una serie de variables, incluyendo la función renal, ¿cierto? Perfecto, muy bien. Dejamos la pregunta en el aire, ¿cuáles son los tipos? ¿No? Usted decía que habían varias y que la más común o que la gente mayormente conoce es la insuficiencia renal. La otra que usted estaba diciendo, ¿con un tratamiento adecuado realmente se puede curar? La insuficiencia renal aguda. No, la insuficiencia renal no, las anteriores que decíamos, causadas que de repente por alguna infección o algo así. No, o sea, a ver, decía de que una cosa era la insuficiencia renal crónica, otra la insuficiencia renal aguda, y hay otro gran grupo de enfermedades que se llaman glomerulopatías o enfermedades del glomérulo. El glomérulo es la parte más importante del riñón y eso se puede enfermar. Y se puede enfermar por causas hereditarias, congénitas o por causas adquiridas también. Hay grupos de enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes, como el lupus, como la vasculitis, que pueden alterar el glomérulo y la manifestación más importante es la pérdida de proteínas. La hinchazón de las piernas, la pérdida de proteínas expresada en una orina espumosa y eso lleva a un problema que se conoce como síndrome nefrótico, ¿no? Entonces, insuficiencia renal aguda, enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico serían, digamos, las tres grandes grupos de enfermedades renales más importantes que debemos tener en cuenta, ¿no? Muy bien. Ahora, doctor, ¿cuáles son las pruebas que se llevan a cabo, ¿no? para la detección de estas enfermedades o el diagnóstico en todo caso? De hecho que tomarle exámenes a toda la población ya se ha demostrado que no es costo efectivo. Por eso es que los exámenes de diagnóstico, de tamizaje, de screening para enfermedad renal crónica suelen hacerse generalmente los grupos de riesgo que hemos antes, ¿no? Los diabéticos, los hipertensos, los obesos, los adultos mayores y los que tienen familiares. Son dos básicamente, ¿no? Y que son bastante sencillos, cómodos, baratos y que están al alcance de casi todos, ¿no? Que es la creatinina. ¿Sí? La creatinina, que es un marcador de función renal, y que cuando la función renal empieza a deteriorarse, empieza a decaer, este valor empieza lenta y paulatinamente a subir. Y el otro examen crítico que es muy importante, no solamente tomarlo, sino también saber interpretarlo, es el examen de orina. Ahí lo vemos, ¿no? Como ¿Sí? en la imagen. Entonces, la orina puede tranquilamente darnos muchos indicios de por qué el riñón está funcionando mal. Desde el color de la orina, ¿no? Uno dice, yo orino muy clarito, o sea, mis riñones están perfectos porque mi orina es clara como el agua. No, falso. Craso error. Error, ¿no? La orina tiene que ser así, de ese color, un color ámbar, translúcido, es decir, que no tenga turbidez y que no debe haber espuma ni sangrado. Además se hace un examen bioquímico para encontrar tres cosas. La presencia de proteínas, que el examen de orina lo puede identificar, la presencia de glucosa, que es un indicador tanto en el caso de los diabéticos de una diabetes mal controlada, y la presencia de sangrado, que también es un indicador de daño renal. Entonces, entre la creatinina y el examen completo de orina, se puede llegar a identificar a pacientes con enfermedad renal, que obviamente si tú llegas a identificarlos necesitan evaluaciones mucho más especializadas, pero al menos ya
identificaste quién puede estar sufriendo de enfermedad renal y que necesita una atención más especializada, profunda. ¿no? Pero otra cosa que hemos aprendido, no solo las personas que tienen problemas renales, ¿no? Como usted decía, doctor, tienen la orina de un color medio rojizo, sino que también puede suceder lo contrario, los que tienen la orina demasiado clara, ¿no? O incluso hasta blanquecina. No, luego vamos a ver una consulta en las redes sociales que tiene que ver con este tema. Ahora sí vamos a ver a Aura, a ver en dónde ha estado el día de hoy. Hola, en esta nueva ruta de la salud hemos llegado al Hospital Cayetano Heredia para entender todos los tratamientos que se dan a los pacientes con insuficiencia renal. Por eso estamos con el doctor Michael, que nos va a explicar el primer tratamiento. Doctor, cuéntenos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo un tratamiento, una terapia de diálisis, de hemodiálisis. Aquí el tratamiento implica que a través de un catéter sale la sangre por un circuito a través de una bomba y llega a un filtro, el cual sirve como un dializador, ¿sí? Sirve para limpiar las toxinas y las impurezas del organismo, ¿no? Y luego, por el circuito mismo, se devuelve la sangre y se retorna la sangre nuevamente hacia el paciente. Doctor, ¿cuánto dura este proceso? Este tratamiento dura 3 horas a 3 horas y media, dependiendo del paciente, 3 veces por semana. Ese es el tratamiento habitual. Esta es una diálisis aguda. El paciente llega por una emergencia con urea y creatinina muy elevadas y se hace el tratamiento a través de un catéter temporal. Posteriormente se hace a través de una fístula, ya la terapia crónica. Una fístula es una unión de una arteria con una vena, por donde también se realiza el tratamiento de hemodiálisis. Doctor, en esta segunda terapia, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la terapia de reemplazo renal a través de diálisis peritoneal, que significa que se coloca un catéter que va a acceder al peritoneo, que es la capa que recubre a todo el abdomen, en donde se infunde líquidos de diálisis para hacer el intercambio y la purificación de las toxinas, ¿sí? Entonces, lo que se hace es infundir cierta cantidad de líquido, que es este líquido de diálisis peritoneal, al abdomen. ¿No es cierto? Ella está llevando una terapia específica que es durante toda la noche. Ese es el catéter, ¿no? Y ingresa a la zona del abdomen, ¿no? Solo para saber, ¿este proceso es doloroso, doctor? Creo que todos queremos saberlo. No duele. ¿Hace cuánto tiempo se realiza este tratamiento? Yo tengo 4 años. 4 años. Es una terapia muy fisiológica, no hay caída de la presión arterial, le permite nutrirse mejor, ¿no es cierto? Y no hay contacto con la sangre. El trasplante de riñón es otra terapia de reemplazo renal en la cual se injerta un órgano, digamos nuevo, ya sea de donante vivo o de donante cadavérico, y se implanta en la fosa ilíaca derecha del paciente, ¿no? Esta es la cicatriz, por ejemplo, que se ve en esta paciente, ¿no? Está implantado, ella tiene 4 años ya de trasplantada, ¿no? Y digamos, el paciente recibe fármacos inmunosupresores que hace que, digamos, se evite el rechazo de este injerto. ¿Ya que se debe que ella esté visitando el Hospital Cayetano Heredia nuevamente? Bueno, ella tenía una eventualidad que es una infección urinaria, ¿no? Entonces, como los pacientes toman fármacos inmunosupresores, siempre existe un riesgo de que puedan contaminarse o tener alguna infección, ¿no? ¿Con qué soporte tecnológico cuenta el Hospital Cayetano Heredia para asegurar el éxito de sus trasplantes de riñón? Contamos con la tecnología Lumines, que es utilizado en todos los laboratorios de inmunohistocompatibilidad, tanto de Europa como en Estados Unidos. Esta tecnología Lumines es bastante versátil porque nos permite analizar no solamente la parte de los genes en la tipificación molecular, sino también nos permite hacer un estudio inmunológico. Como ustedes pueden apreciar, un estudio inmunológico consiste en determinar la presencia de los anticuerpos anti-HLA, que son los de compatibilidad precisamente. Si una madre decide donarle un riñón a su hijo, ese parentesco no asegura una compatibilidad al 100%. Así es, no asegura una compatibilidad al 100%, es por ello que tenemos que hacer los análisis moleculares, es decir, evaluar sus genes HLA que son de compatibilidad y también la parte inmunológica por parte del receptor, lo cual nos va a garantizar la sobrevida del injerto. ¿Cuántas operaciones de éxito ha tenido el Hospital Cayetano Heredia? El Hospital Cayetano Heredia comenzó su programa de trasplante en el 2007 y hasta el momento se cuenta con 114 pacientes trasplantados.
lo cual garantiza un éxito del 98%. Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, hemos terminado nuestra ruta de la salud. Paola, regresamos contigo al estudio. Yo me quedaré aquí con Víctor aprendiendo un poco más sobre esta última tecnología de punta. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, ahora muchísimas gracias aquí. Los doctores, ¿no?, que son de la Cayetano, están con una sonrisaza. Muy bien, muy buena labor la que están realizando ahí en el hospital. Tenemos llamada, doctores. Katy desde Ica. Hola, buenos días. Hola, buenos días Juan, doctores. Mi consulta es lo siguiente. Yo siempre tengo dolores en la parte, o sea, yo siempre pensé que era lo que me dolía eran los riñones. Y yo tomaba el agua de cola de caballo y con eso no siento ningún dolor. Pero cuando dejo de tomar, y yo no soy de tomar mucha agua, ya me ha pasado que he tenido infecciones urinarias. Hace 2 años he tenido una que ha sido muy fuerte. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es posible que yo desarrolle una insuficiencia renal de tantas infecciones urinarias? Y es verdad también que si tomo agua, el agua evita que tenga una infección, ¿o es un mito? Muy bien, a ver, ¿quién puede responder la consulta de Katy? Doctores, a ver. Sí, se supone que si ella está tomando líquido, ese riñón está funcionando adecuadamente. ¿Okay? Si no está tomando líquido y tiene una bacteria en el tracto urinario y no toma líquido, no va a orinar, entonces va a condicionar a que haya infecciones urinarias. Entonces lo que ella debe de hacer es ir al médico, hacer sus controles de examen de orina completo, un examen de urea y creatinina para chequear cómo está la función renal y de acuerdo a eso comenzarse a tratar. Si tiene infecciones urinarias a repetición hay que cortarlas, no hay que sigan, va a conllevar pues, a que ese riñón comience a maltratarse, a malograrse. Pero podemos evitarlo dando un tratamiento adecuado dirigido por un médico. ¿Por qué? Porque hay fármacos, como mencionaba Cristian, que son nefrotóxicos. Y ese fármaco nefrotóxico que hace daño al riñón, uno lo puede dar en forma ordenada, adecuada, porque va a mejorar el tratamiento, pero mucha gente lo hace por su cuenta y sin querer queriendo lo que están haciendo es dañando su riñón constantemente. Entonces, un consejo a la televidente es que vaya al médico, una evaluación completa de la parte renal y de acuerdo a eso el tratamiento que va a conllevar a que esté mucho mejor. No, así que ya sabes, Katy, ¿no? Puedes buscar al doctor Cristian. A lo que bien dice Leslie es que las infecciones recurrentes crónicas sí pueden llevar a la enfermedad renal crónica, porque una infección urinaria recurrente puede devenir en una condición que se llama pielonefritis crónica, y la pielonefritis crónica sí puede terminar en insuficiencia renal. Ahora, los niños que hacen infecciones urinarias recurrentes tienen mucho más riesgo de que ese riñón termine insuficiente. ¿Por qué? Porque por cada infección urinaria se le forma una cicatriz. La suma de cicatrices en un riñón de un infante terminan por dañar el riñón y llevar al desarrollo de insuficiencia renal. El hecho de que tome líquido es una buena medida para prevenir infecciones. Y bien lo mencionó Leslie también, si uno toma líquido y mantiene una orina fluida, entonces la probabilidad de contaminación local de la vía urinaria con el tracto genital es menor. Así es. Que sí. Muy bien. Señores, hacemos una nueva pausa en Junta Médica. Al volver, ¿no? Venimos con usted, el doctor Ray, y también contestamos todas sus consultas en las redes sociales. Ya regresamos. En Junta Médica. Antes veíamos, ¿no?, en la nota de Aura, en el informe de nuestra reportera, cuáles eran los diversos tratamientos que se podían hacer, por ejemplo, ¿no?, cuando uno tiene una insuficiencia renal, sobre todo en el Hospital Cayetano Heredia, porque ahí crónica, no la aguda, la crónica, ¿no? Vamos a ver nuevamente, vamos a recapitular, ¿no? Vamos a ver cuáles son esos tratamientos, ¿no?, que ustedes se pueden realizar, los que tienen, ¿no?, obviamente, insuficiencia renal crónica, lo aclaramos. Tratamientos: hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante de riñón. Este último es el más complicado, ¿no? Lamentablemente, porque el tema de los trasplantes, ¿no?, aquí en Perú no es muy frecuente. No es muy frecuente. Así es. No, bien, vamos con el siguiente dato, ¿no?, porque yo quiero la intervención del doctor Ray, por eso le hemos invitado aquí a la Junta Médica. El cuidado en pacientes diabéticos es esencial, pues la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica y daño renal, doctor. Sí, efectivamente, este es muy importante. Uno de los daños más severos
más crónica, tiene más impacto también en la calidad de vida del paciente, es la enfermedad renal crónica. Precisamente cuando un paciente uno lo aborda y a veces no está siguiendo las indicaciones, su adherencia es baja, o sea, uno le dice toma tal tratamiento, haz tu dieta, haz actividad física, uno le dice mira, si esto sigue así, vamos a tomarte unos exámenes de orina y si estos ya empiezan a presentar proteinurias o microalbuminurias, que son términos ya más técnicos, proteínas en la orina, y si no hacemos una intervención temprana, realmente intensa, con la colaboración tuya y la de nosotros también como equipo médico, esto va a llegar, finalmente puede llegar a una insuficiencia renal crónica, incluso hemodiálisis, ¿no? Hablamos de colaboración, pero realmente, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes les dan, ¿no?, a los pacientes diabéticos para evitar llegar a esto? Lo más importante, lo que tiene más impacto y eficacia es el control del azúcar, el control de la glucosa, ya sea por la dieta, o sea, evitar el exceso de carbohidratos, llámese papas, fideos, arroz, ¿no?, o dulces, y ya sea también con los tratamientos farmacológicos, generalmente con los fármacos que se brindan en los hospitales, el hospital generalmente, en este caso Cayetano Heredia, por ejemplo, y que tienen en realidad en todo el MINSA, ¿no? Entonces, todo esto hace que los controles de glucosa en sangre, que son periódicos, estén dentro de los rangos recomendados, ¿no? Por ejemplo, en ayunas debería ser en un paciente con diabetes entre 100 y 130 miligramos por decilitro, ¿no?, en ayunas. Y los otros controles que también se tienen que hacer de manera regular es la hemoglobina glicosilada. ¿Estos controles cada cuánto tiempo deben ser? La hemoglobina glicosilada es entre 3 a 4 meses, al año por lo menos 2 veces en todo caso. Y como mínimo. Claro, como mínimo, porque la hemoglobina glicosilada, o sea, la glucosa nos va a decir cómo estuvo la glucosa ese día, digamos. En cambio, la hemoglobina glicosilada nos va a indicar cómo estuvo en los últimos 3 meses. O sea, nos indica como ya todo un patrón de cómo estuvo ese control. Entonces, esto es bastante importante, ¿no? Más allá de lo que ya se ha mencionado, ¿no?, el consumo de agua, que nos va a ayudar, y evitar las infecciones repetitivas, los controles médicos. En un paciente con diabetes es de mucho impacto controlar la glucosa. Lo otro también es controlar el colesterol, ¿no? También el colesterol, la obesidad y el colesterol también afecta al riñón, entonces esos también van a tener un impacto en su manejo, ¿no? Ya sea con actividad física y la misma dieta. Que parece algo trillado, algo ya como que ya es conocido, pero que pocos hacemos, ¿ah? Lo más complicado es el cambio de conducta. Generalmente uno tiene ya un hábito, un estilo de vida, una costumbre, uno ya tiene ciertas costumbres en cuanto a comer, si se siente triste, se siente alegre, o quiere celebrar, o quiere compartir, tal. Entonces, eso es lo más difícil, lo más tedioso, y ahí no tenemos que ser empáticos también con el paciente, ¿no?, para que esto sea de manera progresiva. Así es, eso es lo más complicado, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Sí. Vamos avanzando, pasito a pasito. Hay una cosa, Paola, que los pacientes diabéticos hacen y están muy mal hechos, es que no toman sus pastillas, se toman un control de glucosa y van al médico y dicen, mire, tengo 120. Y ellos piensan, pues, que está perfecto. Y la hemoglobina glicosilada es una forma de ver en esos 3 meses cómo estuvo realmente el azúcar. Y ahí nos damos cuenta, pues, que el paciente no está tomando su medicación. Entonces, es una forma que nosotros controlamos a los pacientes, aunque ellos nos quieran sacar la vuelta porque no les gusta tomar sus pastillas. Ustedes lo pueden detectar de todas formas. Claro. Y incidir porque el tomar su medicación hace que, conjunto con además el régimen alimenticio y el ejercicio, evitar que avance la enfermedad. Hay un tema que sí vale la pena comentar, y es algo bien peculiar con los pacientes diabéticos y con enfermedad renal. Y es que cuando ya llegan a estadios bastante avanzados de enfermedad renal crónica, los diabéticos, sus niveles de glucosa se suelen normalizar. Y el paciente erróneamente cree que se ha curado de la diabetes, cuando en realidad lo que está pasando es que la diabetes lo ha llevado a una situación de enfermedad renal avanzada terminal, que hace que no requieran en realidad tanta medicación antidiabética y generan una percepción errónea de pseudocuración. No sé si puedes comentar algo. Sí, o sea, el paciente piensa que se ha curado y ha ocurrido todo lo contrario, o sea, peor todavía. Y otro hecho que también pasa es que cuando una persona recién está con diagnóstico de diabetes, digamos, no tiene un compromiso severo en la función renal, no puede usar una serie de fármacos. O sea, no tiene limitación para usar fármacos, o sea, una serie de tratamientos farmacológicos, insulina, todo. Y a veces el paciente aún así no controla, está con la glucosa muy alta, y uno le dice hay que usar insulina, y hay cierta negación. Sin embargo, ya cuando la enfermedad se hace más severa, la enfermedad renal, es paradójico, que el único tratamiento prácticamente que se puede usar es la insulina. Exacto. O sea, lo que tanto temió, lo que tanto al final lo tiene que acabar utilizando. Y es lo único que le puede dar. Muy bien. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué más cosas nos estuvo contando el señor Braulio, ¿no? Y cómo realmente ha afectado esta enfermedad en su calidad de vida. Durante 3 años estaba tomando así como alternativas, así como me hicieron basta todos los extractos, todo ese penca de tuna, sábila,
lo que venden medicinas así, pues, naturistas, he estado tomando, pero ya no he podido, digamos, ganarle esa enfermedad, ya. Ya entonces de poco a poco empezó a hincharme los pies, entonces como yo trabajo 12 horas al día, entonces me empezó a hinchar los pies. He probado, por ejemplo, así como tepencaituna, sábila, hasta uyuco, que he tomado extracto, que es bueno para los riñones, dice, he tomado, pero me hacía un poco de efecto, pero no, ya no podía. Después he tomado la moringa, que es moringa, una naturista que moringa me recomendó, nada tampoco. Ya que hasta el final ya estaba en las últimas, ya otro síntoma que me empezó, que no podía comer ya ni una cuchara, me empezó a arrojar mareos, arrojaba todo durante un mes, todo sin comer ni una cuchara. Todo arrojaba, entonces ya me fui al hospital a internarme ya, porque ya no podía ni caminar, porque subía una escalera no podía. Los pies me dolían todo, entonces el cansancio. Actualmente en el tratamiento estoy ya con diálisis ya. Muy bien, complicada la situación del señor Braulio, ¿no? Vamos a empezar ya con nuestro segmento de consultorio, ¿no? De consultorio express, de consultorio al toque. Hay varias cuestiones. Graciela Jaico, de Jesús María, dice, ¿existe mucho riesgo si una persona de 71 años se opera de cálculos renales? Bueno, el riesgo de la cirugía lo tiene que indicar el cirujano, ¿no? Lo que hay que controlar ahorita es que tenga su control pues, cardíaco, neumológico, y de acuerdo a eso sale un riesgo. Si el paciente tiene indicación expresa de operar, si no hay otra alternativa, tienen pues, que ver todo el contexto del paciente, liderado por su cirujano, y ahí vamos pues, a poder determinar su riesgo real. Claro, ¿no? Porque realmente lo que a esta paciente le asusta, digamos, ¿no? es su edad, ¿no? Si eso puede ser algún problema, ¿no? Por eso la evaluación es completa previo a la operación. Entonces, digamos que si el cirujano ha optado por este tratamiento, por esta forma, es porque las demás... Llama al cardiólogo, el cardiólogo dice, sí, puede pasar. Llama al neumólogo, no, está muy bien esto. Y en el caso, por ejemplo, tuviera diabetes, muchos pacientes dicen, tengo diabetes, ¿me puedo operar o no me puedo operar? En realidad, lo importante es controlar la glucosa. Entonces, va a ir en su médico tratante, el endocrinólogo, el médico internista, le controla la glucosa y puede tener una operación, ¿no? Perfecto. Otra consulta. Loida Quesada, desde Surco, dice que desde hace 6 años tiene síndrome nefrótico membranoso. Ahora mismo está controlado, pero su consulta es si esto a la larga puede terminar en una diálisis, Te comenté hace un momento de que otra de las grupos de enfermedades renales que suele presentarse es el síndrome nefrótico. Y una de las causas del síndrome nefrótico es la nefropatía membranosa, que de hecho es la nefropatía más frecuente en la mediana edad. Ahora, esta enfermedad tiene un curso que, digamos, puede devenir en la cura total de la enfermedad, la remisión parcial de la enfermedad o la evolución a la insuficiencia renal terminal. Si ha respondido al tratamiento médico que suele indicarse para este tipo de problemas, sus probabilidades de llegar a diálisis son bajas. Pero si persiste perdiendo proteínas en cantidades significativas, definitivamente siempre existe el riesgo de que puede llegar a necesitar terapia dialítica en un futuro lejano, diría yo, porque es una enfermedad de evolución lenta y el pronóstico a mediano o largo plazo depende de si remitió o no a la enfermedad, al tratamiento inicial y de la persistencia de la pérdida de proteínas. Claro, porque aquí la paciente nos comenta de que está controlado eso. Ahora si está controlado significa que la proteinuria ha remitido, que la función renal está estable, entonces su riesgo es bajo. Pero sí tiene que saber de que esta enfermedad siempre tiene la posibilidad de volver a aparecer, o sea, de recurrir, de recidivar. Exacto. Y eso aumenta sus probabilidades de que eventualmente llegue a la enfermedad renal con necesidad de diálisis, ¿no? Muy bien, perfecto. Esos controles. ¿No? Importantísimo. Claro, el control es totalmente importante para ese tema. Muy bien, más consultas en las redes sociales. Tenemos hashtag y es Cuida tu riñón. Karim Bernaola dice, ¿qué significa si el color de mi orina es blanquecino como si tuviera talco y ahora me da fiebre? Okay. Esa percepción de una orina con contenido como talco se llama fosfaturia. Y eso significa que la persona está eliminando grandes cantidades de fósforo en la orina y eso está condicionando posiblemente la aparición de cálculos. Entonces, si uno tiene cálculos y tiene una orina de esas características, tiene altas probabilidades de hacer una infección urinaria y eso puede ser el motivo de la fiebre. Entonces, valdría la pena pues, que se haga una evaluación nefrourológica muy
muy significativa para ver realmente si tiene cálculos y si además tiene una infección urinaria que necesite tratarse ahora, ¿no? Ok, perfecto. Vamos con la siguiente. Eric Paz dice, sufre de predisposición a cálculos, pero toma agua regularmente. Sin embargo, por un problema de gastritis, bajé de 63 a 53 kilos, 10, ¿no? La nutricionista me recomendó una dieta hiperproteica. ¿Está bien? ¿Sufrirán más mis riñones? ¿Mi predisposición a cálculos puede generar otra complicación? Claro, mire, de las recomendaciones que se le suelen dar a los pacientes con cálculos con litiasis es tomar cantidades importantes de agua, 2 a 3 litros de agua al día. Eso reduce la probabilidad de que aparezcan nuevos cálculos o de que formen nuevos cálculos. Si toma una dieta o consume una dieta hiperproteica, eso puede afectar el riñón siempre y cuando tuviera insuficiencia renal. Si no, no. Si no, no, ¿no? Porque, claro, yo te mencioné hace un momento que en el tema de la insuficiencia renal, en la parte terapéutica, hay que ser muy estrictos con la dieta. Una de las restricciones que se tienen que dar es restringir justamente el consumo de carne, de proteínas, a un nivel menor de 1 o 1.2 gramos por kilo, ¿no? Entonces, si él, por el efecto de tener cálculos, ya tuviera enfermedad renal crónica, insuficiencia renal, la dieta hiperproteica definitivamente no es una buena idea. Pero si su función renal es buena, realmente no tendría mayor problema en consumir ese tipo de dietas, ¿no? Claro, pero ahí no, ¿qué guía en todo caso le podríamos dar al paciente, ¿no? Porque él acude donde el especialista, luego le derivan donde la nutricionista y la nutricionista le dice que haga esta dieta, entonces ahí hay un problema, ¿no? de comunicación. Lo mencionó Ray hace un momento. Este tema tiene que abordarse de forma multidisciplinaria, ¿no? Para el diabético es muy importante la comunicación del endocrinólogo con el nefrólogo, con el internista. Igual para el nefrólogo es muy importante la comunicación con el urólogo, con el nutricionista. Es un tema de comunicación, ¿no? Y de más o menos manejar el mismo idioma y tener la misma idea o referencia del problema del paciente para saber qué recomendarle, ¿no? Exacto, ¿no? Por eso ya entienden por qué en Junta Médica tenemos, ¿no?, a diversos especialistas de campos de la medicina, ¿no? Justamente para tener, ¿no?, una opinión diversa. Hacemos pausa, una pausa, señores, y regresamos con lo último de la Junta Médica. Bien, vamos con una de la parte fundamental, ¿no?, del programa de Junta Médica, y son las recomendaciones. ¿Cómo podemos cuidar nuestros riñones? Pues ahí van, controlando en primer lugar la presión arterial, ¿no? Punto número 1, lograr meta de glucemia si tiene diabetes, aspirar a un peso saludable, dormir suficiente. Esto es un poquito complicado, ¿no?, el de dormir suficiente, ¿no?, hoy en día, y dejar de fumar, importante. Yo le agregaría además hacer actividad física regular, ¿no? Mantener un peso, no como dice Leslie y lo acota muy bien, no aspirar, sino llegar a tener un peso saludable, ¿no? Y sobre todo hay un tema ahí que no lo han colocado, pero creo que es crítico y vital en este momento, que es el tema de la sal. Así es. Ahora justo íbamos a hablar, ¿no?, del tema de los alimentos, la temida sal. Así es, ¿no? La sal es un tóxico muy potente, no solamente para el riñón, sino para el corazón. Y estamos peleando para tratar de implementar medidas, ya a nivel de salud pública en general, para reducir la cantidad de sal en la dieta de las personas, ¿no? Doctor, ¿y cómo convence usted a sus pacientes, ¿no?, por ejemplo, de alguien que le gusta comer demasiada sal, de que finalmente tiene que disminuir, ¿no?, la ingesta? Una de las cosas importantes que tener en cuenta es que la comida peruana es bastante salada, bastante salada, y precisamente condimentada, tiene bastante contenido de sal. Es un poco explicarle que hay alimentos que consumimos de manera regular y no sabemos que tiene sal. Claro. Por ejemplo, la galleta vainilla, por ejemplo, uno dice debe tener poca sal, es dulce, tiene sal. La galleta solar, el pan también tiene un contenido de sal. Entonces, brindarle ejemplos con los cuales él no cree que esos contenidos alimentarios tienen, digamos, sal, mencionarles, ¿no? Incluso esto tiene 4 gramos, tiene 3 gramos. Y bueno, y efectivamente eso te va a producir daño en el riñón. La mayor carga de sal aumenta la presión arterial, aumenta la filtración a nivel renal, la sobrecarga, ¿no?, la función, el riñón. Entonces, y aún así, si la persona tiene diabetes, esta aún se complica más. Ahora, respecto a lo que mencionabas, Paola, por ejemplo, dice si tiene glucemia, si tiene diabetes, controlar la glucosa si tiene diabetes. En realidad, incluso en los prediabéticos, o sea, en personas que tienen la glucosa ya un poco alta, sin llegar al rango de diabetes, ya también se ha visto o se sabe que tienen daño renal, ¿no? Daño renal
proteinuria, microalbuminuria, pequeñas porciones de proteínas en orina, ¿qué significa que ese riñón ya está enfermo, ¿no? O sea, no bastaría llegar a tener diabetes, incluso hay que evitarla misma. Claro, ¿no? Antes. Doctor Soto. Sí, los alimentos nuestros tienen bastante sal. En teoría no deberíamos agregar sal a la comida, pero estamos mal acostumbrados desde chicos. No, el tema es que a veces hay algunas comidas ya que de por sí ya están muy bien de sal, pero puede que la persona lo pruebe y diga, no, es que le falta todavía, y le sigue echando más de la que ya tiene. Hay una, sin ir muy lejos, por ejemplo, el Callao, creo que nos da un muy buen ejemplo de cómo podemos mejorar esto, ¿no? En el gobierno regional del Callao lo que ha hecho es dar una disposición para que en todos los restaurantes de esa zona se quiten los saleros de las mesas de los restaurantes. O sea, ningún restaurante, salvo, bueno, alguno que otro que le saque la vuelta a la ley, pero están impedidos de poner saleros en las mesas. Ese es un punto. Y el otro punto, que ya se ha hecho en Europa, por ejemplo, es alentar al gremio de panaderos a reducir la cantidad de sal que le ponen a la masa de pan. Ray lo comentaba muy bien. Una pieza de pan francés o pan ciabatta o el pan que quiera comer, una sola pieza tiene 6 gramos de sal. Que ya ¿Cuántos gramos de sal deberíamos consumir al día? Alrededor entre 6 a 12 gramos. 6 a 12 gramos, o sea, ya solamente con un pan ya cumplió todo lo que se necesita de sal al día. Entonces, en Europa, ¿qué han hecho? En Europa han llegado a establecer una norma, una política donde los panaderos, por cada kilo de masa de pan, solamente utilizan 20 gramos de sal. Cosa que cada pieza de pan tiene 2 gramos. ¿Qué pasa si tú le quitas la sal al pan? Bueno, el pan sale como el pan europeo, que es un pan medio duro, difícil a veces de comer. Pero, de masticar, pero de hecho que una medida como esa ha hecho que en el tiempo la reducción de enfermedades cardiovasculares y renales en Europa han sido significativos. Muy bien, ¿no? Deberíamos tomar esos ejemplos, ¿no? Lo otro que también se está haciendo estudios sobre agregar potasio a la sal también. Como antes se agregó el yodo, antes había mucha deficiencia de yodo, mucho bocio acá en el Perú. En la Así es, justo ayer estábamos hablando. Así es, y ahora también sale el potasio porque este es un protector también para evitar la hipertensión arterial. Muy bien. Doctores, las conclusiones finales. Todo paciente que tiene algún familiar o alguna enfermedad crónica como la diabetes o hipertensión debe acudir al médico para poder hacerse evaluaciones en forma periódica. Las enfermedades crónicas como presión alta o diabetes hay que tomar la medicación de por vida. Esto implica que por más que yo deje de tomar mi pastilla y yo piense que estoy bien, no estoy bien. Estoy bien porque la pastilla me está ayudando o el tratamiento adyuvante, la dieta y ejercicio. Eso hay que tenerlo de por vida porque eso va a evitar que los dos órganos, sobre todo el riñón que es fundamental, se pueda lastimar. Un control adecuado de lo que uno tiene hace que uno esté bien para toda la vida. Muy bien, doctor Cristian. Yo creo que no hay ningún misterio ni cosas extraordinarias que hacer para prevenir o tratar las enfermedades renales. En realidad, el éxito está en tener un estilo de vida saludable, o sea, ser una persona saludable. Y ser una persona saludable significa lo que hemos conversado, ¿no? Comer apropiadamente, hacer actividad física y mantener un peso corporal adecuado. Muy bien. Es la clave, señores. No hay más misterio. Así de simple. Y doctor Ray. Finalmente, bueno, ya en el caso de las personas con diabetes, muchas veces tienen ese mito. Dicen que la insulina les va a producir, el uso de insulina les va a producir enfermedad renal. Uno dice, tienes tu glucosa muy alto y tenemos que controlar, ya no solo con pastillas es suficiente, hay que agregar este fármaco, pero doctor, esto me va a dar enfermedad. Entonces, en resumen, lo más importante para una persona con diabetes es controlar la glucosa, ya sea con cualquier esquema de tratamiento, más un cambio de estilo de vida. Perfecto, muy bien. Vamos a ver una vez más cuáles son los mitos, ¿no? Hablando aquí de las enfermedades renales, los mitos populares. A ver, número 1, el dolor en la espalda baja significa que definitivamente existe un problema renal. Bueno, ya me dijeron que no tiene absolutamente nada que ver. Solo en algunas ocasiones estaba mencionando el doctor. Muy bien, vamos con el siguiente mito. Todas las enfermedades de riñón son incurables. Falso. Falso. Va a depender de la causa, va a depender de muchos factores que ya el médico lo va a determinar. Y del diagnóstico oportuno, finalmente, ¿no? Porque si tú identificas la enfermedad renal en estadios tempranos, tienes mayor probabilidad de hacer que esa enfermedad remita. Si ya pescas la enfermedad en estadios muy avanzados, obviamente la probabilidad de que mejores es menor, ¿no? Incluso las personas con diabetes, el controlar mejor su glucosa hace que esa proteinuria revierta, ¿no? Mejore su función renal. Estupendo. Ay, qué buena esta junta. Me gusta cuando todos así intervienen, ¿no? Uno tras otro. Perfecto. Muy bien. Señores, nos acabó el programa. Mañana, ¿cuál? ¡Ay!
¡Ay, vi otro mito! Ah, mira, tenemos otro. Donar un riñón afecta la salud y función sexual. Definitivamente no. La cara que ha puesto el doctor. De hecho, que las personas que donan un riñón no significa que se van a volver enfermos. Es absurdo pensar de que quitarle un riñón a una persona sana para donar un riñón va a convertir al donante en un enfermo, y eso no es así. Una persona puede vivir tranquilamente de forma óptima y saludable con un solo riñón, y es por eso que nosotros pues alentamos a la donación de órganos, que en este país definitivamente es uno de los países que tiene la tasa de donación más baja de Latinoamérica. Y creo que debemos volver a tomar en cuenta que donar un riñón es un acto de amor, es un acto de solidaridad, y que puede resolverle la vida a una persona que realmente la necesita, ¿no? Exacto, muy bien. Estupendo este mensaje que nos ha dado el doctor Cristian. Así que ya lo saben. Ahora sí, ¿no? Ahora sí ya nos vamos. Recuerde que mañana viernes, como siempre aquí en la Junta Médica, nos centramos en la salud mental. Vamos a hablar de la esquizofrenia. Así que ya pueden ir enviando sus consultas a nuestras redes sociales. Gracias YouTube, gracias Motivos. Y ahora se quedan con Jaime Lertora y a lo grande. Tiene un invitado muy especial porque va a estar el educador Ricardo Dolorier. No se lo pueden perder. Hasta mañana. Chao.